Buenas noches, amigos. Estáis a bordo del programa Miradas de Asturias. Esta noche la navegación va a discurrir entre uno de los grandes ríos de nuestro Principado y nuestro mar Cantábrico. Esta noche vamos a conocer a fondo cómo es el concejo de Muros del Nalón. Está situado en la zona costera central de la región y muy próximo al aeropuerto de Asturias. Su costa le aporta un bello carácter, ya que se mezclan zonas de hermosos acantilados agrestes con otras más suaves. Sus magníficos paisajes de ribera, cuidadas playas y bellos arenales hacen que sea un punto de referencia en Asturias. Muros del Nalón limita al oeste con Cudillero, al este con Soto del Barco, al sur con Pravia y al norte con nuestro hermoso mar Cantábrico, con capital en Muros y otros núcleos importantes como San Esteban, el Reguerón, la Quintanina o el Acebal. El concejo de Muros del Nalón tiene maravillosos paisajes de costa y hermosos arenales. Es uno de los concejos más pequeños de Asturias y sin embargo de los más bellos, pues cuenta con una extensión de más de 9 kilómetros cuadrados y su población se eleva a más de 2.600 habitantes. El Nalón es su río más importante, el cual discurre por su territorio hacia el mar Cantábrico y señala la frontera entre Muros del Nalón y Soto del Barco. San Esteban, recordando su antigua dependencia con el sobrenombre de Pravia, fue un importante puerto donde se descargaba el carbón procedente de cuencas como Narcea, Caudal o Ayer. Hoy, sus grúas y trenes carboníferos duermen el sueño de pasadas glorias. Muros del Nalón, capital del concejo, un lugar de descanso y veraneo para muchos asturianos y españoles, pero un lugar donde descansaron y veranearon pues personalidades históricas y artísticas. Aquí estuvo Sorolla, aquí estuvo Rubén Darío, pero aparte de eso también podemos contemplar una de las competiciones piragüísticas de renombre dentro de Asturias, el descenso del Nalón. Los primeros asentamientos que se conocen en Muros parecen venir de la época romana. De hecho, la palabra que decimos muros viene de una antigua edificación romana actualmente hoy desaparecida, pero que se localizaba en lo que es la Plaza del Marqués o donde está la iglesia parroquial. Pero realmente su verdadera personalidad histórica comenzará a nacer en el siglo XVI. La primera referencia escrita que hay del concejo y en especial de Muros figura en una donación de Alfonso III, en la que aparecen varias iglesias bajo la advocación de Santa María, entre ellas la de Muros del Nalón. En 1521 el coto de Muros, un coto señorial perteneciente a don Rodrigo de la Rúa, que era un funcionario importante de la corte de Carlos V, pasa a pertenecer al señor de Allande, don Gutiérrez González de Cienfuegos, que enriquece al incorporar los cotos de Ranón y La Arena, comprados al monasterio de Cornellana en 1513, fundando así la villa de Muros. El coto finalmente pasa a la familia de Miranda. Un miembro de esta familia, don Sancho Miranda, le concederá a Felipe IV el título de Marqués de Valdecarzana, nombre de las tierras que esta familia poseía a orillas del río Carzana, en Teberga. En 1744 Muros ya tenía ayuntamiento, pero fue incorporado en 1827 al de Pravia, del cual dependía. Uno de los lugares destacados en cuanto a su historia es la Casa-Palacio de Valdecarzana y Vallehermoso, con una torre cuadrada del siglo XV y una portada plateresca del siglo XVI. Igualmente, la plaza del Marqués de Muros ha sido reconocida como de interés turístico, con un notable conjunto arquitectónico encuadrado por varias casas levantadas en los siglos XVIII y XIX, encontrándonos con la iglesia de 1783, modificada en 1883, y el ayuntamiento. En medio de estos edificios podemos ver una escultura en bronce del Marqués de Muros. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Muros? Bueno, ahora viviendo en Muros llevo... ¿Cuántos años llevamos ahora? Porque estuve en Bilbao viviendo muchos años, ¿eh?
Yo nací aquí en Muros y tengo 72, yo no me quito años, 72 tengo. Cambio que no lo conozco. Está, estoy sin la boca porque estoy poniéndolo y malísima. Cambió hasta tal forma que ni los que somos de aquí lo conocemos, pero no para bien. O sea, sí, hace muchas casas. Antes que el de ahora, ¿eh? Hace muchas casas, segunda vivienda, pero la plaza está más triste que hace 52 años. Uy, esto parece un funeral de tercera. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Carmen Arango, alcaldesa en funciones de Muros del Nalón. Buenos días. Buenos días. A tus ojos, puedo tutearte, ¿verdad? Sí, por Dios, nos va a resultar mucho más cómodo. A tus ojos, ¿cómo es el concejo de Muros del Nalón? El concejo de Muros de Nalón es un concejo muy pequeño, un concejo que tiene 8 kilómetros cuadrados, pero que realmente es una auténtica maravilla. Su paisaje, su entorno, en general es algo maravilloso. Yo creo que todos los visitantes que llegan aquí a este concejo así nos lo hacen saber. Yo no dudo que realmente así es. Nuestro mercado y no es el de antes ni remotamente. Los comercios porque aunque haya mercerías, que hay una mercería 2 muy buenas, la gente va a buscar el hilo igual a Pravia por no... Nada, el pueblo, aunque la gente de fuera lo vea que va para arriba y es un pueblo precioso, porque es un pueblo precioso, pero no va para arriba, ¿eh? Va para abajo. Sí. ¿No os gustó? Ahora mira a ver si ves a alguien que te engañe, pero yo digo toda la verdad. O sea que no lo ve yendo bien, ¿no? El pueblo va bien porque están haciendo, construyendo... Fíjate si va para arriba el pueblo. Que antes, cuando nos casamos nosotros, había 4 taxis en el pueblo y ahora no hay ninguno. Porque el pueblo está creciendo. Con eso de que tienen coche, yo tengo uno también, pero a veces no, está el marido malo o algo y tengo que llamar a urgencias a donde sea. El pueblo está creciendo, porque ya se ve, están quitando las tierras a la gente, bueno, ya son más, pero no se ve un alma por la plaza. Esto es el diario, siempre, esto, como lo veo hoy. Carmen, ¿qué necesidades turísticas tiene el concejo de Muros del Nalón? Hombre, por supuesto que tiene necesidades turísticas el concejo de Muros de Nalón. En ello estamos trabajando. Fijaros bien que llevamos trabajando desde hace unos años intentando mejorar y ver qué podemos ofrecer a los turistas, algo nuevo aquí en Muros, aunque realmente yo creo que tal y como están los turistas disfrutan. Pero siempre pensamos que debemos de tener más y pedir más. Somos así de ambiciosos. Entonces yo creo que debido a ese esfuerzo que ahora mismo estamos realizando, este año nos concedieron el diploma de calidad turística a la corporación local de aquí de Muros de Nalón. Yo creo que eso es un buen comienzo y que estamos trabajando, bueno, un poco en la línea de mejorar. Mejoramos ya sin centrarnos únicamente en el concejo de Muros, con la llegada de la autovía. La llegada de la autovía atrae, ya no tanto atrae, pero realmente acerca al concejo, a la zona central y a cualquier zona, no solo de Asturias, sino de fuera de Asturias. La vida que tenía San Esteban a la vida que hay hoy en día, ¿qué lo ve? ¿Más muerto, más parado? No, ahora prosperó algo esto. ¿Cuántos años podemos tutearnos, verdad? Sí, sí, me cago en... ¿Cuántos años llevas aquí en San Esteban? Bueno, tengo 80 y nací aquí. ¿Y cómo era ese San Esteban que conociste? ¿Cómo era el San Esteban que actualmente ves? Bueno, pues ya lo ves, está desde el año 69, 70. Empezó a bajar y está muerto. Está aquí, no hay nada. Lo único que hay es un astillero. Lo demás, lo del carbón ya se acabó. ¿Y tú crees que bueno, a nivel turístico y es solo lo que va a quedarnos? Sí, yo creo que sí, con la carretera esta nueva que están haciendo ahora, la autopista, pues que estos pueblos que empiecen a vivir un poco.
vamos a llevar a cabo una monumental iluminación de los cargaderos y las grúas de San Esteban de Pravia. San Esteban, vamos a dejarlo así. Entonces iluminaremos las grúas, los cargaderos, el muro que está entre los dos cargaderos. Llevaremos a cabo también una actuación muy importante y es un centro de interpretación de lo que fue el puerto de San Esteban, un poco vinculado al vasco asturiano, de aquella historia, de aquellos años, que realmente ahora mismo todo esto lo estamos poniendo en valor. Tenemos un plan de dinamización turística que ya está funcionando, que va a funcionar muy bien, que conjuntamente con el PRODER también va a formar parte de esta actuación de lo que va a ser el futuro centro de interpretación y que bueno, tendremos más actuaciones, o sea, a lo largo del tiempo vamos a tener actuaciones en muros que desde luego merece la pena. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, pues que tenemos una promesa de nuestro presidente de hacer un dragao integral de la dársena de San Esteban, de la ría, concretamente de la parte baja de la ría. Yo creo que eso puede suponer un futuro revulsivo para este concejo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que San Esteban puede pasar por ser uno de los puertos deportivos más importantes de Asturias. Estes grúes que tuvieron tanta vida, que van quedarse ahí quietes, paraes. Sí, quedan como un monumento, y los cargaderos igual, quedan como un monumento. Por un lado queda bien porque así la gente conoce aquello, pero por otro lado, sí, a una persona que lleva tantos años en San Esteban conociéndoles, moviéndose de un lado para otro, ¿no da también un poco de pena? Sí, vamos, claro, uno va a dar pena. Yo, date cuenta la grúa que yo estaba, que era una como aquella, que estaba por la parte de atrás. Yo cuando la deshicieron, pareció que me quitaran algo mío. Es que llevé toda la vida ahí de ayudante y después estuve de maquinista. ¿Cuántos años estuviste ahí? Pues tuve en total entre talleres, porque primero entré para talleres, tuve 26 años aquí en el bosque. ¿Cuál es el sitio más guapo que hay? Ese sitio que guardes en el corazón, que no lo cuentes a nadie. Yo es que, mira, creo que es tan guapo, como tú muy bien dices, creo que Muros es tan guapo, es un concejo tan pequeño, pero yo creo que es, no sé, yo en este momento me lo pones tan difícil, que yo te diría que si te metes, la senda costera para mí es algo maravilloso, es algo que realmente nace en San Esteban y llega a la playa Aguilar, o que lo puedes hacer a la inversa, empezar en la playa Aguilar y llegar a Puerto Chico San Esteban. Yo creo que esto es algo tan entrañable, pasando por el Espíritu Santo, pasando por todos estos miradores. Yo creo que, todo es precioso, me lo pones dificilísimo, porque desde luego, ¿qué te voy a decir como ciudadana de este concejo? Aparte de como alcaldesa en funciones que soy ahora mismo. Yo creo que esto es una maravilla. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo Romero Otero. Eduardo, ¿cuánto tiempo lleves aquí en Muros? Bueno, Muros 52 años. ¿Y en esos 52 años cómo viste Muros? ¿Varió? Hombre, sí, ha variado, pero bastante. De lo que era Muros ahora ha variado. No en cuanto a habitantes, que quizá hubiera más de la que he venido por aquí, pero sí en ambiente, en limpieza, en cosas de conservación, en turismo, en cosas de eso, que la gente se ha dedicado a venir más por esta zona que antes. Muros, digamos que entonces creció hacia también un turismo, hacia un sector turístico. Sí, no, Muros quizá más que nada se conoce por eso, por la zona que parece que es un municipio pequeño, rural, pero por el turismo. Aquí la gente que ha venido pues siempre siguen volviendo, porque las playas que tiene, los paisajes, las sendas que se han hecho, que ha hecho el ayuntamiento, en fin. La buena gastronomía, que es lo principal para un turista, no va a venir solo a pasear, tiene que venir a degustar sus cosas.
como trabajador dentro del sector de la hostelería, entonces ves precisamente eso, que el tirón turístico que tiene Muros es importante. Sí, no, eso desde luego. Y puede tener más siempre que la administración apoyara algo, porque tiene unos sitios formidables y están abandonados, que no se preocupan de ellos y podría hacerse más cosas. Pero una de las principales cosas, puedo decirlo muy alto, no defendiendo a mi casa precisamente, sino a todas las demás, San Esteban de Praga y Muros, hay una gastronomía formidable. Ya estamos aquí otra vez invadiendo un concejo nuevo. Estamos en Muros de Nalón y vamos a hablar con Zoilo, que lleva mucha tradición y mucha historia aquí en Muros de Nalón, preparando buena gastronomía. Venid conmigo. Buenos días, Zoilo, ¿cómo estamos? Buenos días. Oye, yo mucho tiempo no llevo, ¿eh? No. Quien llevan son mis tías y mi madre, ¿eh? Por ahí, que se vaya viendo, que se vaya viendo. Estamos invadiendo esta cocina. Que esta cocina allí empezó después de la Guerra Civil, ¿no? Empezó mi abuelo allá por el 39. Vino de Madrid. Zoilo, como tú. Zoilo. Además es el único que queda por ahora de la saga de los Zoilos. Y vino de Madrid, compró lo que es la casa ahora mismo y pues año siguiente o así, después de reformarla un poco, se casó con mi abuela, vinieron los dos juntos y formaron lo que es el restaurante que está hasta nuestros días. O sea que estamos en un lugar con una tradición que incluso tu abuelo iba a repartir, me habéis comentado antes, bocadillos a caballo. Sí. En la parte de trabajar en lo que es el bar, pues se dedicaba a ir a las fiestas de los pueblos con el caballo, las bebidas, bocadillos. A los campesinos que estaban labrando las huertas, les acercaba siempre algún manjar de los que se preparaban aquí. Sí, hablando de manjares, yo iba a hacerte una pregunta que además los asturianos a la hora de comer parece que no gastamos bromes, decimos vamos a comer, no hay ninguna tontería, comer ya algo muy sagrado. ¿Cómo es la comidina aquí en Muros? ¿Fuerte, comida tradicional, nouvelle cuisine? No, yo creo que más bien tradicional. La nouvelle cuisine lo pueden hacer 4, porque seguro que lo van a hacer y lo van a hacer bien. Pero lo que lleva de verdad el nombre en Asturias es la comida. Podemos decir que lo que te comentaba antes, que el País Vasco se come muy bien, pero el producto principal se encuentra aquí en Asturias. Pues mira, en Muros se come de todo y sobre todo estamos en las jornadas del piscín, que como veis aquí tenemos uno para preparar para estos días, que es en Semana Santa. Pero hoy, por ejemplo, de menú principal tenemos lo que se llama el pote de vigilia, que son los garbanzos con bacalao y espinacas. Y luego os presentaremos pues un poco la casquería, que es lo que vino a traer aquí mi abuela desde Madrid. Os presentaremos unos riñones, luego os presentaremos una perdiz con verdura, ahora que está acabando la temporada de caza. Y a ver lo que más sale por ahí. ¿Cómo era aquella época que tú conociste? ¿Cómo es esta época que estás conociendo? Bueno, antes había mucha gente de los barcos de San Esteban, subía en cantidad. Y se salía mucha marisco, demás, subía en cantidad y a comer bastante bien. La mayoría vascos. ¿Y cómo es que el guaje siguió la tradición para adelante? Pues yo lo avisé, como era el tinglao que no quería que estuviera tanto tiempo trabajando. Pero es curioso y lo digo... Pero le gustó y la saga. La saga que estamos hablando de 2 matrimonios. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos? 3 matrimonios. 9 nietos y el matrimonio y los abuelos. Oye, precioso, porque está toda la familia aquí peleando para adelante. Sí. Y desde luego con una gastronomía que, vamos, doy fe que es excelente. Siempre dio un poco el nombre también a la casa, la que representó un poco más a mi abuela, en ese sentido. Ya te veo aquí peleándote con 2 merluces y unos siardes allí. Sí, aquí estamos limpiando. ¿En estos años fue duro pelear o hubo cosas que fueron guapes, otras...? Hubo de todo. Esta es mi tía Tete, que es la que da un poco más el nombre a lo que es la cocina, porque es la que más ha salido en lo que es la prensa, en la televisión, lo que dio un poco más a conocer lo que es la casa. Tete, que pertenece al grupo de guisanderas de Asturias. Ahí vamos. Es la vicepresidenta, Hoy no soy presidenta. Tete, déjame darte un beso. Felicitarte sobre todo por esa labor que estáis haciendo los guisanderes, porque la cocina tradicional perdure, porque a veces, ya sabes, la abuela da a la nieta o al nieto y después a lo mejor pierdes. Pero es la base de toda cocina, Digamos que influisteis un poco para que este hombre, este cocinero joven, siga la tradición.
bueno, pues él siempre, desde pequeñín, siempre le gustaba estar metido aquí entre nosotras y una cosa y otra, y entonces, pues, oye, cada uno tiene que, por ejemplo, yo tengo 3 y ninguno. ¿Cuántos años llevas? Pues nacimos aquí, ¿eh? No, pero cocinando. ¿Cuántos? Bueno, pues yo me acuerdo que viene gente incluso mayor que se recuerdan de verme a mi pequeña batir para hacer brazos de gitano, tartas o historias. Bueno, pues ya estamos aquí. Una mesa como esta, vamos, de reyes, digo yo. Estos son, como suelo decir, lujos orientales. Pero cuéntame, ¿qué tenemos aquí encima? Pues, como le decía, vamos a presentar un poco el piscín porque estamos dentro casi ya de las jornadas en Semana Santa, que es de la zona de Cudillero. Tenemos lo que es el piscín alangostado, que es lo que más fama tiene, o como llamaban antiguamente, la langosta pobre, porque tiene el mismo color al estar salpimentado y sazonado con el pimentón. Y las fabas con piscín y setas, también muy apreciadas en estos menús de Semana Santa, como también el salpicón de piscín. Y luego ya de carne nos metemos así un poco, están los riñones al jerez, con una guarnición de arroz simplemente, y como no, ya acabando ya la temporada de la caza, la perdiz con verduras variadas. Y veo aquí como un montón de postres. Yo que soy muy goloso, pues a mí esto es lo que me llama también la atención. Cuéntame todos estos postres. Lo bueno de los postres es que son todos de casa, como le había dicho antes. La leche se va a buscar ahí al puntillo de las vacas vecinas, el queso viene de la Peñona, elaborado en Somao, y un poco de todo. Pues tenemos lo que es la tarta de queso, la crema americana o llamada también crema TT, lleva el nombre de mi tía, el arroz con leche y un poco el queso batido con las fresas también, que estamos un poco de temporada. Pues compañeros, yo con esta mesa y esta compañía como que vamos a parar un momentín mientras doy cuenta de todo, plato por plato. No os impacientéis, porque después de que acabe con ello, nos vemos a la vuelta. Yo gustaría que hicieras un llamamiento ahí a esta gente que nos ve para que viniera a Muros de Nalón. Bueno, yo, a ver, ¿yo qué quieres que te diga? Invitaría a todos a que vinieran a Muros de Nalón por todo esto que te dije. Yo no sé si saldrá todo el reportaje, si saldrá una parte de él, pero yo invitaría a que vinieran a Muros de Nalón, que disfrutaran de este maravilloso paisaje, que disfrutaran de sus gentes, porque yo creo que si en algo se caracteriza la ciudadanía de Muros y San Esteban es porque son gente hospitalaria, porque realmente yo creo que la gente que llega aquí valora todo, valora el paisaje, valora esta maravilla de concejo, valora a sus gentes. Yo creo que el que quiera venir de visita, estupendo, será bienvenido. El que quiera llegar y le encante estar en Muros y piense, pues voy a hacerme una casina allí no sé dónde porque realmente estoy buscando salir de la ciudad. Yo creo que no lo duden, que vengan a Muros. Yo creo que el que viene una vez va a pensar, voy a venir a Muros, voy a venir de vacaciones, voy a venir de fin de semana, voy a establecer incluso mi residencia en Muros de Nalón. Nos vamos, y como siempre, puede que se nos quede algo en el tintero, que seguro hay mucho que ver en estos lugares, pero lo que realmente cuenta es lo que verdaderamente llevamos en nuestro corazón, y especialmente en nuestros ojos y nuestro recuerdo del concejo de Muros. Un lugar acogedor, agradable, pleno de amistad, historia y leyenda. Muros es, efectivamente, otro de los rincones encantados de nuestra bella Asturias. Hay un lugar en mi Asturias donde el bravo Nalón se une al mar, un lugar donde el agua y el viento acaricia a San Esteban, el Reguerón, la Quintanina o la Cebedal, un lugar donde sentir la arena fina de la playa de Aguilar, un lugar milenario sin dudas, de entorno sin igual, una parte donde el Nalón y Muros se encuentran y al fondo, la mar. Allí nació Muros, un muro romano, un muro sagrado, el Muros de verdad, un paraíso mimado dentro de mi Asturias, por la naturaleza y el mar.